Hace un momento en entrevista con Ana Cristina Ruelas, ella encabeza Artículo 19 en la Ciudad de México con mucha preocupación por el número de periodistas, mujeres y hombres que siguen amenazados y sobre todo porque el número de muertes de colegas que por ejercer el oficio han perdido la vida sigue también incrementando. Ana Cristina, qué gusto tenerte hoy aquí en 97.7. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. El día de ayer, entiendo, este fin de semana, fue asesinado un periodista del Estado de México que tenía, pues, digamos, el sistema de protección del Estado mexicano lo tenía bajo su guarda. Y entiendo, Ana Cristina, que no es el único que está, digamos, que enfrentó esta circunstancia bajo la protección del Estado. Te rogaría que nos hicieras un poco una semblanza, un contexto de lo que sigue ocurriendo con las amenazas contra periodistas, concretamente con estas muertes, estas 10 muertes que va. De ayer justo la mayoría de la población de este municipio salió a darle la despedida al periodista porque él de manera constante hablaba sobre las problemáticas que sucedían en este municipio. De hecho, algunas de las amenazas que él recibió tenían que ver con aquellas publicaciones que hacía sobre la falta de construcción de escuelas, sobre la falta de cumplimiento de los compromisos de campaña de la presidencia municipal, etcétera. Es importante decir que Medit recibió 2 amenazas previas al ser asesinado. Una fue en octubre del 2018 y otra en este año, en junio. Te detengo un segundo aquí, Ana. A ver, nada más para ubicar. Tejupilco está en digamos, en esta frontera que hace el Estado de México con Guerrero, con Michoacán, tierra caliente, muy cerca de Lubianos, que ha sido un foco también de atención, y es, por cierto, un municipio gobernado por Morena, hay que decirlo, y sin embargo la presencia del crimen organizado crece. Es decir, uno observa a estos fulanos montados en motocicletas controlando los comercios, pidiendo derecho de piso, atemorizando a la población. Y Nevid Condés Jaramillo había denunciado sistemáticamente lo que estaba pasando en esa zona, no solamente en Tejupilco, sino también en Lubianos y esa frontera tan complicada. Él pidió apoyo al sistema. Ustedes lo ayudaron para que el sistema lo protegiera. ¿Cómo es posible que se le haya matado cuando estaba protegido por el Estado mexicano? Pues aquí es importante tomar en cuenta que desgraciadamente el mecanismo de protección hoy tiene una gran falencia, y es que una vez que tiene conocimiento o que incorpora a un periodista, y si el periodista no responde o no acepta la medida por alguna situación o por otra, el mecanismo se retira. Y creo que esto da pauta a decir que el mecanismo finalmente no está teniendo la posibilidad de investigar o de cumplir con la función de garantizar que lo que les está ocurriendo a los periodistas, por lo cual se acercan al mecanismo, deje de suceder. O sea, en este caso, Nevid pidió que el mecanismo no lo protegiera. El Medit dejó de contestarle al mecanismo porque creyó que las medidas que le estaban propiciando no eran las necesarias para lo que él estaba viviendo. Él había sido sujeto de 2 tipos de amenazas previamente y dejó de contestar al mecanismo, y esto hizo que el mecanismo finalmente no le otorgara las medidas que a los que tenía que ser sujeto. ¿Qué quiere decir dejar de contestarle al mecanismo? A ver, normalmente que te entregan un botón de pánico, ¿no? ¿Dejó de usar el botón de pánico? ¿Dejó de...? No, porque en el caso específico de Medit, que es distinto a los otros 2 casos de periodistas que habían sido protegidos y que fueron asesinados, en el caso específico de Medit, él se acercó al mecanismo, dijo que había sido amenazado. El mecanismo tiene que iniciar un proceso de evaluación de riesgo para analizar cuáles son las medidas a las que tiene que estar sujeto el periodista, y este proceso no se llevó a cabo. Por esto que al final, el mecanismo pues no llevó a cabo las diligencias para investigar las causas por las cuales fue sujeto de agresión. Es importante decir que el mecanismo integra a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, y en ese sentido tendría que tener una labor para iniciar investigaciones en relación a las causas por las cuales se acerca un periodista. Esto no sucedió, y ahora pues estamos hablando de su asesinato. Háblame de los otros 2 casos que tenían también protección. En los casos específicos de Rafael Murúa, en enero de este año,
Él también había recibido una serie de amenazas. Él se acercó al mecanismo de protección a periodistas, recibió medidas de protección. Él sí tenía diversas medidas, desde barrotes en su casa, cámaras, etcétera, pero desgraciadamente tampoco las medidas fueron suficientes y fue asesinado en Baja California Sur. Él vivía en Baja California Sur, ¿no? En Santa Rosalía. Desplazado, exactamente. De hecho, él fue desplazado en algún momento de Baja California, lo trajeron para acá, pero él decidió regresar porque el desplazamiento, si bien es cierto que es una medida pues que puede funcionar para garantizar la vida y la integridad de un periodista, lo cierto es que al no tener el mecanismo herramientas reales para que los periodistas puedan regresar a su ciudad de origen, pues lo que genera es una frustración y pues una otra forma de muerte, porque los periodistas llegan a ser desplazados y terminan con su trabajo, les alejan de su familia, etcétera, y no hay medidas para que ellos puedan regresar. En el caso específico de Rafael, él decide regresar a Baja California y es asesinado. Después, en el caso específicamente de Francisco Romero en Quintana Roo, dos de sus colegas periodistas, tanto José Guadalupe Chan como Rubén Pat de Playa News Noticias, en Playa del Carmen, habían sido asesinados. Los dos de sus colegas. Él decidió salirse de ese medio, abrir un nuevo medio de comunicación, pero él estaba siendo protegido precisamente porque era el único que quedaba de este medio Playa News. Él abre este nuevo medio de comunicación y es asesinado. Desgraciadamente, el patrón que podemos ver en estos tres casos es que pues en ninguno de los casos se investigó adecuadamente las amenazas previas, o en el caso específico de Francisco Romero, cuáles fueron las motivaciones, cuáles no se hicieron una investigación objetiva, exhaustiva e imparcial respecto a los asesinatos, en su caso de José Guadalupe Chan y de Rubén Pat en Quintana Roo, y pues esta falta de investigación, esta falta de análisis real que permitiera identificar cuáles fueron las motivaciones por las cuales en principio un periodista se acerca al mecanismo de protección a solicitar protección. ¿Cuántos asesinatos van en lo que va del 2019 de periodistas, según la contabilidad y el registro de ustedes? Son 10 periodistas asesinados. De los cuales 3 habían acudido al mecanismo. De los cuales 3 habían acudido al mecanismo. Y acudieron a ustedes también. Ellos 3 nos hablaron a nosotros sobre las amenazas previas. Lo que hace artículo 19 es, una vez que tenemos conocimiento de las amenazas, asesoramos al periodista y acompañamos y gestionamos ante el mecanismo que reciba las medidas de protección a las que sea merecedor, las medidas idóneas de protección. Y esto, pues definitivamente es algo que, porque el artículo no otorga la protección, no es la organización que otorga la protección, pero desgraciadamente lo que estamos viendo es que ahora el mecanismo pues es insuficiente. A ver, te pregunto, si ahorita te buscara el mecanismo y te preguntara qué estamos haciendo mal, o sea, por qué nos están matando a los periodistas que nosotros debíamos proteger, ¿qué le dirías si fuese así en una nuez, en un consejo breve y sustancioso? Pues en principio decirles que no se están coordinando efectivamente entre los estados y la federación. Hoy la forma en la que se coordinan los estados para proteger a periodistas con el mecanismo de protección federal es a través de un convenio de colaboración que muchas veces está vacío, no tiene acciones de por medio. Por otro lado, también otro de los puntos claves tiene que ver con la coordinación de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno del mecanismo, entre ellas y principalmente hablando de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Recientemente la Fiscalía no ha traído ningún caso de agresiones a periodistas, tomando en cuenta que en principio la atracción tiene que ver con la falta o la imposibilidad de que las fiscalías estatales puedan llevar a cabo investigaciones imparciales, porque tomamos en cuenta que la mayoría de las agresiones contra la prensa vienen del Estado y no creemos que el Estado sea capaz de investigarse a sí mismo, y por eso creemos que es importante pues que la Fiscalía Federal lleve a cabo estos procesos de atracción. 6 de cada 10 amenazas cumplidas o no contra periodistas provienen en efecto de agentes del Estado que se sienten descubiertos. Y aquí no hablamos, Cristina, de los defensores de derechos humanos, que también tendrían que estar protegidos por el mecanismo. Si sumamos defensores de derechos humanos, ¿a cuánto asciende la lista?
No la tengo clara, pero han sido 13 defensores de derechos humanos que han sido asesinados también durante este año. Es algo bastante, bastante Sí, lamentable, porque 23 en total. nunca habíamos visto estos números O sea, está tan peor que el año grandes. pasado. Efectivamente, el año pasado Artículo 19 documentó 9 asesinatos a periodistas. El año más letal para la prensa fue 2017 con 12 asesinatos a periodistas, pero es importante decir que ahora estamos en agosto y que cada 3 semanas estamos documentando un nuevo asesinato. Ana, Y pues esto, quien comete estos atentados en realidad está tratando de ocultar información. Y yo insisto, mientras no hagamos los periodistas el trabajo que tendría que haber hecho en su momento Neville Condés Jaramillo, mientras no investiguemos qué está pasando en Tejupilco de Hidalgo, mientras no vayamos a Lubianos, mientras no le demos voz a lo que él no pudo decir, estos actos de impunidad y de agresión van a continuar. Ojalá y el gremio nos tomásemos un día en serio estas cifras, no solo la autoridad. Y pues muchas gracias, Artículo 19, por todo lo que hace por nosotros, Ana. muchísimas gracias a ti, Ricardo. Un abrazo. Abrazo grande, me despido de vuelta, lo había anunciado, vamos a hablar de esta entrevista que hizo Marcos Martínez Chacón, reportero, a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy mi colega Carmen Aristegui le dio espacio amplio en su noticiario, y vale la pena, en nuestro caso, a partir de haber escuchado este formidable trabajo periodístico, centrarnos en una de las figuras mencionadas en esta entrevista, Humberto Castillejos, quien era el titular del despacho jurídico de la presidencia durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Vamos